Empezamos en 1 minuto exacto. Bueno, entonces sería, vamos a tratar, el pastor Otto va a tratar de hablar hoy de consejería, mañana hablar de sanidad interior y pasado mañana de liberación. Él va a tratar de que en cada día se evacúe uno de estos temas. Si no alcanzamos, pues miramos a ver qué hacemos, ¿vale? Lo importante es que entendamos que esta es una herramienta para todos los que tienen llamado, los que sienten que tienen llamado, que Dios los quiere utilizar, que tienen un llamado pastoral, un llamado de consejeros. Pienso que Otto es la persona que tiene el don para consejo. Como les decía, a los nuevos, les digo a los que están llegando, Otto ha sido pastor por muchos años, fue mi mano derecha en la iglesia por muchos años. Luego yo fui presidente de la Asociación de Pastores, luego él también fue presidente de la Asociación de Pastores. Y es un hombre que los pastores lo buscan para consejo. Y creo que tiene mucha experiencia en este tema. Así que póngale cuidado. Usted va a aprender consejería, sanidad interior y liberación. Otto, estamos listos. ¿Arrancamos ya? Sí, ya. Bueno. No, voy a arrancar. Bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por la presencia tuya y la ayuda tuya, Espíritu Santo, para poder enseñar conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Te pedimos sabiduría para poder hablar claramente, Señor, y para dar una buena enseñanza conforme a tus preceptos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, hermanos, para que ellos también reciban claramente tu palabra y no haya ninguna confusión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, empezar por la consejería. Me he encontrado con muchos pastores y con personas que no aceptan la consejería, porque dicen que la consejería no hay nada que hable en la Biblia acerca de la consejería, ni mucho menos de la sanidad interior. Lo único que sí es de la liberación, pero hay gente que no acepta la consejería bíblica ni la sanidad interior. Entonces necesitamos mirar en la palabra donde habla acerca de estos puntos. Pues realmente es escaso los lugares, pero hay un lugar muy específico, muy importante y muy profundo en la palabra que nos habla acerca de todo esto de la sanidad interior, la consejería, la liberación completo. Tenemos que ir al libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 4. Para que usted lo anote o abra en su Biblia. Dice así: el Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esta palabra es importante y quiero desarrollarla porque allí vamos a entender que realmente aquí hay sanidad, hay restauración, libertad. Entonces, el primer punto que habla aquí, el Espíritu estaba sobre quién, pues sobre el Señor, y realmente el que produce en nosotros este trabajo de sanidad, de consejería y de liberación, pues es el Espíritu Santo. No somos nosotros, ninguno de nosotros tenemos esas facultades, sino son sobrenaturales que vienen de parte de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Habla, la primera parte dice, perdón un momentito.
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Es una persona que ha perdido el ánimo, las fuerzas y que está derribado sin esperanza. Entonces, hay muchos abatidos por el mundo, sin Cristo, sin esperanza de salvación. Lo tremendo es que hay muchos abatidos dentro de la iglesia también, desesperanzados, tristes, sin esperanza, confundidos. Entonces necesitamos saber que hay esperanza para los abatidos porque el Señor es el que nos da, los que nos predica buenas nuevas. No podemos olvidar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Dice que debemos tener el yelmo de la salvación y debemos siempre estar entendiendo, y más para estos tiempos tan difíciles, comprender que nuestra salvación está allí firme, ¿sí? Que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, porque la venida del Señor está muy cerca. También habla allí, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados? Aquellas personas rotas, dolidas, heridas por abuso, traiciones, en depresión, ¿sí? Son aquellas personas que están quebrantadas. La Biblia habla acerca del quebrantamiento, el proceso del Espíritu Santo para quebrantarnos, pero aquí en este punto está hablando de una persona quebrantada por el sufrimiento, quebrantada por la traición, quebrantada por las diferentes situaciones que ha vivido en su vida, que no ha tenido una restauración. Aquí habla acerca de esas personas que son quebrantadas y que necesitan una sanidad, que necesitan ser como físicamente en un hospital, ser enyesados, ser curados, ser cuidados y estar en un proceso de sanidad, de quietud para tener una restauración de sus huesos. En el sentido natural, pero en el sentido espiritual es algo similar. Dice allí también a publicar libertad a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Es una persona retenida por la fuerza en un lugar o que está dominada por una pasión o una emoción hacia una persona o hacia una cosa. Entonces, los cautivos no solamente son aquellas personas que están en una cárcel. Dice que están cautivos por una pasión. Y hay muchas personas dentro de la iglesia, pues fuera de la iglesia todos, pero dentro de la iglesia hay muchas personas cautivas por pecados que no han podido ser libres y que luchan con esas pasiones y con sus emociones. Está la otra parte, dice, a publicar a todos los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué es un preso? Es un prisionero, es una persona privada de la libertad que está obligada a permanecer en un encierro. Pero en la parte espiritual es una persona que está privada también de su libertad emocional, está posiblemente dominada y controlada por otra persona. En muchos hogares hay personas que dominan y controlan el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Yo he tenido muchas consejerías de estas situaciones o hijos que controlan a sus padres, que dominan y controlan y los tienen oprimidos, los dominan y están en una cautividad, están presos de situaciones. Y hay personas que están presas de situaciones emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera. También dice allí que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Y qué es una persona enlutada? Es una persona que está cubierta de luto, entristecida, afligida, vestida de tristeza. Entonces viene a consolar a los que están enlutados por diferentes pérdidas, no solamente pérdidas físicas de un ser querido, hay pérdidas emocionales, pérdidas de un esposo, de una esposa, del novio, de un amor, o pérdida de un hijo. O sea, hay unas pérdidas no físicas, sino emocionales, aparte de las físicas. Y también hay pérdidas económicas. Entonces, hay personas que han llegado a suicidar porque quedaron en la quiebra. Y en este tiempo hay muchos, me da tristeza en sitios que he visto cerrados ya, que la gente está sacando lo que le queda porque están quebrados sus negocios. Hay mucha quiebra económica en muchas empresas, pequeñas empresas quebradas,
por esta situación que estamos viviendo. Entonces también habla acerca de este tipo de luto. Dice allí más, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero vamos a ver acerca del afligido. La persona afligida es la que está en angustia, en tristeza, en pena, en dolor y en sufrimiento, y a un sufrimiento físico. Hay personas que están enfermas por condiciones de enfermedad. Entonces son las personas que están afligidas, que son personas que necesitan un manto de gozo, dice allí, óleo de alegría, óleo de gozo, perdón, en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces vamos a ver la palabra angustiado. Es una persona acongojada, afligida, apocada, miserable, tranquila y preocupada. Entonces estamos hablando de un paquete muy completo que pienso que muchos de nosotros vivimos en el pasado, hemos vivido en nuestra vida cristiana aún, hemos vivido situaciones de esta condición, aunque ya en el Señor las cosas son más llevaderas, pero de todas ellas necesitamos sanidad. ¿Por qué? Porque muchas heridas ocurrieron en el pasado, pero muchas heridas están ocurriendo en el presente, aún como hijos de Dios, como cristianos. He escuchado y he tenido consejeros con personas que han sido heridas por sus pastores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, estamos vivos y tenemos una naturaleza caída. Y debido a esa naturaleza caída, pues necesitamos sanidad de muchas heridas que ocurren de unos hacia otros. Aún, dándome cuenta, sin darme cuenta, yo puedo herir a una persona, ¿sí? Entonces debemos tener, pues, por un lado, tener cuidado de no ser piedra de tropiezo, dice la Escritura, sino tener una mente sana, un corazón sano para poder ayudar a otros y no dañarlos. ¿Qué pasa con estas personas, de acuerdo aquí a la Biblia, que son restauradas, sanadas por el Señor? Dice, reedificarán las ruinas antiguas. Y las ruinas antiguas son lugares que fueron florecientes, pero que fueron derribados por la falta de mantenimiento o por actos deliberados de decisión. Entonces, ruinas antiguas. Quiere decir que era algo que era floreciente, que era algo bueno, que quedó arruinado totalmente. Entonces, Dios nos llama en la restauración a poder restaurar ruinas antiguas, situaciones que se perdieron, que no tienen esperanza, que están dañadas, relaciones, posiblemente relaciones entre personas, posiblemente relaciones entre familias, entre padres e hijos. Dice acerca del espíritu de Elías, que vino a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. De muchos años, personas que están heridas y que están apartadas de unos de otros, enemigos por situaciones que ocurrieron en el pasado, pero que el Señor nos da el beneficio, nos da la oportunidad de poder ayudar a restaurar esas situaciones que están arruinadas. También habla acerca de asolamientos y dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Asolamientos primeros habla acerca de ruinas, destrucción completa en un lugar o un territorio, de manera que no quede nada en pie. Y esta parte la vemos en el libro de Nehemías, cuando Nehemías va a restaurar los muros y viene la restauración del templo. Allí no había nada en pie, había piedra sobre piedra, y viene un proceso de restauración. Eso fue en lo físico, la restauración de los muros de Jerusalén, pero también habla acerca de la parte espiritual, de la restauración de las cosas asoladas que no tienen, que no quedó nada absolutamente, aún divorcios, vidas dañadas, personas que han estado en adicciones de juego, de droga, de diferentes vicios, y restauración para estas personas que están asoladas completamente. Y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando habla de escombros, ciudades arruinadas, dice devastadas, destruidas, asoladas, demolidas, desmanteladas. Y los escombros es un conjunto de desechos que resulta de una destrucción. Y esto habla acerca de iniquidades del pasado, de generaciones atrás, de familias
que hay iniquidades que necesitan ser restauradas, que necesitan ser libres de esa cautividad, que es una maldición que ha traído desórdenes emocionales, físicos, espirituales, y que necesitan, y que ha sido un pecado de generación en generación. Posiblemente, como para que usted lo entienda un poco, alcoholismo, familia de generación de tercera y cuarta generación, prostitución de tercera y cuarta generación, violencia familiar de tercera y cuarta generación, abandono de tercera y cuarta generación. Todo esto tiene que ver con esto de restaurar esas ruinas y estos escombros perdidos, que Dios puede hacerlo a través de ¿quién? De sus hijos. Y es algo muy, muy especial, es un privilegio de Dios poder ayudar en la obra del Señor en estas áreas de restauración. Pensamos que qué bueno que Dios fuera el que nos hablara y nos restaurara directamente, ¿sí? No, porque Dios no me habla y me restaura. Dios dejó a personas y ha permitido eso para que tengamos humildad y podamos someternos y ser obedientes, ¿sí? Entonces, lastimosamente, pues Dios, es soberano, es todopoderoso, pero dejó hombres y mujeres que podemos tener una labor para ayudar a otros y que estas personas puedan de pronto en esa humildad aceptar y recibir ayuda. Vamos a seguir allí en Jeremías 31:28, que habla acerca de esto mismo. Espero que usted esté tomando notas de las citas bíblicas, que es muy importante. Jeremías 31:28 dice así: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. O sea, Dios viene para edificar y plantar de todo lo que ha sido destruido, todo lo que ha sido derribado, de todo lo que ha sido desarraigado, de todo lo que no tiene esperanza. Hay muchas personas que están afligidas, sin esperanza, pero yo quiero decirles en esta noche a ustedes que estamos tomando este taller, que podemos darle esperanza a la gente, y nosotros, si alguno tiene alguna situación, quiero decirle que hay esperanza de sanidad, de salvación, de transformación. Sí podemos cambiar, sí podemos ser diferentes, sí podemos tener santidad, sí podemos caminar en obediencia y ser libres de la rebeldía y de lo en el libro de Tercera de Juan dice algo, un pasaje muy bonito que siempre lo tengo en mi corazón, y es la restauración integral, la salud integral y la bendición integral. Jeremías, Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí tenemos esperanza de ser restaurados completamente. Lo que les hablaba acerca de la consejería en la Biblia, hay un pasaje en Éxodo 18, 21 y 22. Éxodo 18. Y es cuando Yetro, el suegro de Moisés, le da un consejo acerca de que él era el único que daba consejería y atendía a toda la gente. Y él le da un consejo. Dice allí, versículo 21 y 22. Dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, una de las cuestiones allí acerca de jueces y de consejeros está allí en el libro de Éxodo 18, 21 y 22. En la consejería, pues, tenemos ese papel. Yo pienso que la consejería, pues, es un arte es un don de Dios para ayudar a las personas, y a la par también nos ayuda a juzgar, no a hacer juicios, sino a juzgar las cosas entre lo que conviene y lo que no conviene. De esa forma podemos ayudar a los hermanos, a las personas que nos
que nos busquen o que necesiten una ayuda. ¿Qué es la consejería? La consejería o el aconsejar es decirle a una persona lo que puede o no hacer o lo que debe hacer en relación con algo que afecta a su propio interés o bienestar. Y esto en el plano bíblico pues debe ser de acuerdo a la palabra de Dios y conforme, bíblicamente y espiritualmente, conforme a la palabra de Dios. O sea, tenemos que tener unos parámetros en cuanto a la palabra de Dios para dar un consejo, ¿sí? ¿Quiénes pueden aconsejar? O sea, pues todo el mundo puede aconsejar, ¿cierto? Pues todo el mundo tiene algo para dar un consejo y a veces cuando se necesita alguna situación, aparecen los consejeros de todo lado. La familia, los amigos, los vecinos, los compañeros y todo el mundo da un consejo. La cuestión no es aconsejar de acuerdo a los criterios que tiene cada persona, es aconsejar conforme a los criterios de Dios, conforme a la palabra de Dios también. Entonces, no todo el mundo es un buen consejero. Todos pueden aconsejar, pero no todo el mundo es un buen consejero porque el consejero debe tener sabiduría y neutralidad. Por ejemplo, y esto ocurre mucho en las parejas. Si una pareja tiene un problema interno de pareja, entonces la esposa va a pedirle consejo ¿a quién? A la mamá. La mamá no es una persona neutral. La mamá siempre va a aconsejar a favor de su hija. Entonces, un buen consejero no puede ser la mamá, no puede ser el papá, no puede ser el hermano, ¿sí? No puede ser el jefe, no puede ser personas que no tienen una neutralidad y no tienen parcialidad y tienen parcialidad. Entonces, un buen consejero, de acuerdo a lo que vemos en la palabra, pues sería el pastor o sería uno de los líderes delegados por el pastor o una persona que esté caminando en obediencia al Señor y pueda dar un consejo. Aquí más adelante vamos a hablar sobre ese tipo de... ¿sí? Hay una palabra en la Biblia que quiero hablarles en Hebreos, mira por aquí, Hebreos. Bueno, ahorita más adelante los doy que aquí la tengo más adelante. ¿Quién puede aconsejar? Estamos hablando que puede ser un líder y esto es muy importante. Si usted tiene una herida, usted no puede aconsejar, porque usted aconsejaría de acuerdo a la herida. Por ejemplo, si una persona, una mujer va a buscarle consejería a una persona que es separada, que su esposo le fue infiel, que su esposo la golpeaba, etcétera, etcétera, eres responsable con ella. Entonces, y no tiene sano su corazón referente a eso. ¿Sí? Una cristiana que va a la iglesia, que adora a Dios, que cumple con todos los parámetros y está muy linda, pero su corazón no está sano. Viene otra hermana a decirle, necesito un consejo. No, porque es que mi marido me pega, es que mi marido es irresponsable, es que mi marido es borrachín. ¿Qué hago? ¿Qué le va a decir la hermana que está herida con su pasado? Déjelo, sepárese, ¿sí? Porque ella no tiene un corazón, pero si tuviera un corazón sano, diría otra cosa diferente. Entonces, por eso es importante que usted debe tener un corazón sano en todos los aspectos, para usted poder dar un buen consejo, un consejo de acuerdo neutral y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es importante pues tener la sabiduría, el conocimiento de la palabra y ser neutral. ¿Qué pasos debemos tener en la parte de la consejería? Y en la parte de la consejería, como consejeros, debemos tener lo siguiente. Primero que todo, un consejero debe ser una buena persona, una persona que tiene un buen oído para escuchar. Para escuchar. Es una persona que tiene que escuchar siempre, escuchar a las personas. Hay personas que no escuchan, que la persona quiera desahogar y abrir su corazón, ¿sí? Si no quieren hablarle y decirle muchas cosas, hay que esperar que la persona se desahogue y hable. Debe ser uno buen escucha. A mí me ha pasado que a veces me da hasta 2 horas escuchando a una persona. Bueno, Dios me da la paciencia para escuchar a una persona 2 horas.
y con lapsos en el cual yo le comento cosas o le pido explicación de cosas para poder profundizar en las situaciones. Entonces, debe ser una persona que escucha, debe ser una persona que debe direccionar, ¿sí? O sea, en la medida que la persona está hablando, usted debe direccionar a esa persona a profundizar más en la situación. Es una persona que debe saber para ministrar sanidad. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Para ministrar sanidad en el alma, en la mente y en el cuerpo. Y lo otro que debe tener también las herramientas para administrar liberación dependiendo del caso o la situación, ¿sí? Entonces, han ocurrido situaciones en las cuales la persona empieza a abrir su corazón y se le manifiestan demonios. Entonces, usted tiene que inmediatamente, pues, ministrarle una liberación a la persona para seguir con la consejería y la sanidad. Entonces, ahí hay que estar preparados en estas situaciones. Hay personas que dicen son guerreras del Señor, pero en el momento de una manifestación de un espíritu salen corriendo, ¿sí? Esa es una situación difícil porque un consejo debe tener autoridad, dominio propio, identidad de hijo, para tener, para administrar, de acuerdo a los momentos que se den. ¿Quién puede ser? Hablamos de quién puede ser un buen consejero. Ya hablamos que debe ser una persona que va a escuchar, en lo posible sano emocionalmente, que ha pasado por muchas situaciones y las ha superado, que conoce la palabra de Dios, la Biblia, que tiene temor de Dios y que está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Sano emocionalmente en lo posible. Ahora, tenemos que entender el camino de la sanidad, que lo vamos a ver mañana, que el principio es el perdón. Entonces debemos caminar. O sea, yo no puedo aconsejar a alguien si yo no estoy sano. O sea, no puedo aconsejar, o no puedo aconsejar a alguien si yo ando en un pecado. Si viene alguien que no, es que yo tengo un problema de adulterio, resulta que yo estoy en lo mismo. No, que tengo un problema de pornografía y yo estoy en lo mismo. Que tengo un problema de mentira y yo estoy en lo mismo. Entonces, debemos ser sanos, libres y caminar en santidad. Otro punto importante en la consejería es los dones. Los dones que debemos tener para la administración de la consejería. Está el don de conocimiento, ciencia y conocimiento. Saben que el Señor tuvo conocimiento de situaciones y hay momentos en las consejerías en que la persona está en una situación, pero el problema no es esa situación, el problema es algo más profundo, algo más complicado. Entonces, cuando está operando este don de conocimiento, el Espíritu Santo te va a revelar qué está pasando o qué fue lo que pasó. En alguna ocasión estaba ministrando liberación a una joven y no le ministramos, duramos como media hora ministrándole y no era libre y no era libre. Y entonces yo empecé a orar al Señor pidiéndole pues que nos dijera qué estaba pasando. Y el Señor me mostró que esta niña había sido abusada de niña. Y eso era lo que impedía que su liberación. Ella nunca había confesado y no había sido libre. Entonces yo hablé con ella y ella estaba en el piso y le hablé al oído. Le dije, ¿tú fuiste abusada cuando eras niña? Y ella se puso a llorar y dijo que sí. Inmediatamente fue libre de ese espíritu. Entonces es importante tener el conocimiento. El don de sabiduría. Es importantísimo tener sabiduría. Ese don opera para dar un consejo sabio, un consejo correcto, un consejo oportuno y, como dice, al punto, al clavo donde debe ir, ¿sí? El Espíritu nos revela esa palabra de sabiduría con la cual la persona es tocada, es quebrantada o es libre también de una situación o es sana de alguna situación. Es importante porque a lo largo en la medida que vamos desarrollando la consejería, se van tratando varias cosas en las personas en las cuales tenemos que ministrar y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El don de discernimiento de espíritus. Hay personas que pueden estar hablando con uno, pero realmente no están hablando la verdad o está hablando un espíritu a través de ellos. Entonces es importante el discernimiento porque a través de ese discernimiento el espíritu nos muestra qué espíritu está operando allí. Hay personas que
pues que yo he ministrado, pues, por ejemplo, que tienen problemas de homosexualismo, que el Espíritu me da esa situación, pero están tapando esa situación y no están reconociendo y están, siguen en procesos. He tenido personas por varios tiempo que están en el proceso, hacen las tareas, pero vuelven y recurren en la misma situación y repiten la situación, y son personas que realmente, yo diría, no quieren ser libres, no han determinado esa libertad. Está el otro don, que es el don de sanidad, porque la sanidad viene tanto la sanidad física como la sanidad espiritual. Hay personas que están enfermas por situaciones, porque han callado toda su vida situaciones o de abuso, de violencia, o diferentes situaciones, o han ocultado un pecado de toda su vida. Hace muchos años, en una consejería con un hombre, él empezó a hablar y empezó en de confianza a abrirme su corazón. Y me dijo, esto que usted es la primera persona en toda mi vida que lo escucha. Hace más de 30 años he vivido con esta situación y no he podido ser libre, y esto me angustia, esto ha sido algo terrible en mi vida. Una persona que está muy cautiva, muy presa, muy angustiada por la situación que vivía. Y lo que me dijo era, cuando yo era niño, me violaron. Esa había sido la situación. Y eso nunca se lo he hecho a nadie. Y realmente lo que tuve que hacer fue muy poco, solamente fue escucharlo. Y eso lo liberó a él. El hablar esa situación, lo dejó libre y él se fue feliz, dijo, me siento libre, porque esa situación que lo agobiaba, pudo hablarlo y fue libre a raíz de eso. Entonces es muy importante el ministrar sanidad también a través de don de sanidad en la administración de consejería. Otro don muy importante también es el don de lenguas. Se dice, no, pero el don de la consejería, sí, es que cuando usted está ministrando y está escuchando a la persona, usted tiene que estar orando en lenguas, a ver qué le muestra el espíritu de la situación. A ver si hay algo más. Orando en lenguas, me ha pasado que estaba orando en lenguas y el Señor me muestra alguna situación que la persona no sabía o estaba oculta en su recuerdo y no recordaba. Y entonces, orando en lenguas, el Señor dice, mire, ¿a usted no le pasó esta situación cuando era niño? Yo veo tal situación, veo esto de su mamá, veo esto en su niñez, y el Señor muestra a través allí, orando en lengua, nos muestra y nos da dirección. Por eso es tan importante este don de la consejería. Es importante la identidad como hijos al consejero. Si usted está mirando poder ser un consejero, usted lo primero que debe tener es identidad como hijo de Dios, ¿sí? Porque increíblemente usted está peleando en la consejería con muchas entidades espirituales, opresiones demoníacas, que hay personas que están oprimidas espiritualmente, y entonces usted debe tener una identidad de quién es en Cristo Jesús, ¿sí? Si usted no tiene una identidad en Cristo Jesús, en la parte 3 que vamos a tener de esta enseñanza acerca de la liberación, si usted no tiene una identidad en Cristo Jesús, el enemigo no va a hacer ni 5 de caso, ¿sí? Usted debe saber quién es en el Señor y saber que usted tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada lo va a dañar, ¿sí? Porque hay una enseñanza que caminó por mucho tiempo en medio de los cristianos y que camina aún, pero gracias a Dios fuimos libres de eso. Y es que hay que tener cuidado con las retaliaciones del diablo. Y eso es una mentira, eso no es bíblico, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, yo no me meto en liberación, yo no me meto en esa situación de ayudar a otros porque el diablo va a tener retaliación y me va a atacar y va a dañar a mi familia y me va a dañar a mí. Mire, eso es mentira. Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, dice la Escritura. Entonces debemos tener claridad. Esa autoridad se metió porque muchos, gente que salió de la brujería y de la hechicería, trajo esa enseñanza de que el enemigo traía retaliación y que el que se apartaba del satanismo, de la brujería, de la hechicería, el enemigo lo iba a atacar, a destruir. Entonces esa gente trajo esa enseñanza y muchos cristianos, muchos brujos que volvieron cristianos escribieron libros con estas palabras, las retaliaciones del diablo. Satanás no puede dañarnos. Dios nos tiene cubiertos, guardados. Eso está en el libro de Job.
Dios ha puesto un cerco alrededor de nosotros, la sangre de Cristo está alrededor de nosotros. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si Dios lo permite es porque necesita sacar algo de nuestro corazón. Por eso dice que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y que Dios se glorifica en toda adversidad. Entonces debemos tener esa confianza plenamente en nosotros. ¿Qué debe hacer un consejero? Esto es muy importante en la consejería. ¿Cómo podemos empezar una consejería? Yo pienso que lo que a mí me ha dado resultado, lo que Dios me ha instruido, me ha enseñado es, lo primero, empezar a hablar con la persona de situaciones mías. Te diría, no, pues como absurdo, si vienen a pedir ayuda, resulta con problemas, no. Coloco situaciones mías que me pasaron en la vida, ¿sí? En algunas consejerías, la persona venía y no abría su corazón. La persona empezaba a dar vueltas, a dar otras cosas. ¿Por qué? Porque es que la persona tiene vergüenza, la persona tiene rechazo, la persona tiene temor a ser rechazada, a ser menospreciada. Pues nadie abrir el corazón y decir, mire, yo tengo un problema de prostitución, yo tengo un problema de pornografía, porque a la gente le da vergüenza, ¿sí? Pero si usted empieza contando algo de su vida, mira, yo tenía este problema, Dios me hizo libre, usted le va a dar confianza a la persona. Yo llamo esto una prenda de garantía, que cuando yo le hablo algo de mi vida a la otra persona tiene una garantía. Él me dijo que tenía este problema, yo puedo abrirle mi corazón, porque tengo algo de él y puedo entregarle como mi corazón, abrir mi corazón para que él me pueda ayudar, pero es porque tengo algo asegurado. Esta persona también tuvo problemas, ¿sí? Entonces la persona empieza a abrir su corazón. Usted no se imagina cuando uno le da una prenda de garantía a una persona de algo de su vida, esa persona abre su corazón plenamente y empieza a contarle absolutamente todas las cosas. Es muy importante. Algo aquí que me viene a la mente en este momento es importante, es que no es bueno que un hombre le dé consejería a una mujer y que no es bueno que una mujer le consejería a un hombre, ¿sí? Es mejor que un hombre le consejería a un hombre y una mujer a una mujer, a no ser que sean matrimonio, a no ser que sea un pastor y sea algo muy abierto. Yo a veces doy consejería a mujeres, pero tiene que ser un lugar abierto donde hay otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar, como dice el pastor, cuidar el testimonio. ¿Cuál testimonio? Que la persona sale de una oficina y no sabe qué pasó adentro. Y la persona puede decir, el pastor me dijo esto, me hizo esto, lo que sea, y la gente va a creer. Entonces lo mejor es tenerlo seguro, porque el enemigo quiere dañar y quiere destruir, ¿sí? Yo he escuchado testimonios de pastores. Escuché una vez a un pastor que le dio consejería a una mujer, y esa mujer se le quitó la ropa en la oficina y le dijo, pastor, yo estoy enamorado. Tremendo eso. Entonces debemos cuidar muchas cosas, y lo mejor es que usted le dé consejería. Si usted es un varón y quiere y está entrenado y quiere ser usado por Dios en esta área que es muy importante de restauración para la iglesia, darle consejería a varones. Y si usted es mujer, pues darle consejería a mujeres, ¿sí? Es lo mejor por el bienestar y por la seguridad de todos, tanto del aconsejado como consejero. No debemos escandalizarnos. Este es otro punto muy mal. Si usted se escandaliza con la persona que le viene a dar que viene usando una consejería, usted va a bloquear que esa persona pueda abrir su corazón, ¿sí? Entonces usted no se puede escandalizar, sea lo que sea la situación. Entonces usted tiene que estar preparado para escuchar cualquier cantidad de barbaridades, cualquier cantidad de situaciones. Yo he escuchado unas situaciones terribles. Jamás en mi vida pensé que yo las podía escuchar de un ser humano. Terribles, cosas terribles, pecados terribles que usted no se imagina. Usted tiene que estar preparado para una situación de esas. Que alguien viene y le dice, mire, maté a mi hijo, maté cosas terribles. Entonces usted debe estar tranquilo, sabiendo que va a ayudarle a esa persona, que esa persona viene en arrepentimiento y quiere una restauración de su vida y que está dispuesto a un cambio y que está buscando un cambio. ¿Sí? Yo he escuchado en consejería sicarios, cosas terribles,
bueno, me quiero acordar de esas cosas muy terribles. Ahora, es importante lo siguiente, usted no puede volverse un tarro de la basura. Todo el mundo venga a botarle basura, ¿sí? Hay gente que viene, no, es que yo de la pornografía, yo hacía esto y lo otro. Un momentico, no me detalles, no me interesan los detalles, porque es que la mente es una pantalla de televisión. Usted empieza a escuchar cosas y empieza a colocarlas aquí. Entonces usted no busque detalles de la gente, vaya a lo esencial, ¿sí? ¿Qué pasó? No, que yo maté a una persona y que le quite pedacitos. No, a usted no le interesa eso. Venga, vamos a hablar y vamos a buscar cuál es el problema, cuál es la situación, vamos a sanar su corazón y vamos a trabajar en su corazón. Entonces, no deje que su oído sea un tarro de basura, que todos vengan y le boten un poco de basura. ¿Por qué? Porque eso va a afectar sus emociones, va a afectar sus pensamientos, va a afectar sus sueños, va a afectar su paz. Entonces, usted no puede recibir toda esa información, sino más bien lo necesario, sin lujo de detalles, necesario. Eso es importante. Y lo que les decía, no escandalizarnos con situaciones. Tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos problemas y necesitamos ayuda. Por eso debemos identificarnos con las personas, ¿sí? No, qué persona tan terrible. Usted pudo ser igual terrible o peor, pero Dios lo guardó de que fuera así. Porque la naturaleza caída es terrible. Todos venimos de una naturaleza caída y antes de conocer al Señor estuvimos en cantidades de pecados, en cantidades de situaciones y tuvimos muchas situaciones difíciles, pero Dios vino a restaurarnos, ¿sí? Entonces debemos identificarnos y identificarnos con las personas es tener misericordia, porque esa persona que está allí, alguien con misericordia de usted, usted tiene que tener misericordia de esa persona. Dice la Escritura, juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia. Entonces tenemos que tener misericordia a aquellas personas que vengan a buscar un consejo de nosotros, ¿sí? No entrar en juicio, porque es que Dios murió, el Señor Jesús murió por esa persona, derramó su sangre por esa persona, así como murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Entonces somos iguales, somos conciudadanos, copartícipes de la naturaleza de Dios. Debemos tener misericordia de esas personas. No podemos juzgarlos por el pecado que tengan, que hayan pasado o por lo que sea. Debemos tener misericordia. El problema del perdón y de la restauración depende de Dios, no de nosotros. Nosotros no somos Dios para juzgarlos, para condenarlos y para que no tienen esperanza. Tenemos que darles esperanza y ayudarles para la restauración de sus almas y restauración de sus vidas. Ese es el trabajo, es como el médico. El médico no se pone a ver lo horrible, lo gordo, lo feo, lo flaco, lo que sea, para hacer una operación. Es un ser humano, hay que operarle, hay que abrirle y lo hace se me olvidó la palabra, sin acepción de personas. Debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia, es importante. Esta es una virtud, la paciencia. Hay que tener paciencia para escuchar a las personas. Hay personas que lloran, quebrantadas, sacando, puede que se demoren una hora. No somos profesionales de la consejería. Venga para acá, media hora y media hora le vale 50,000 pesos, ¿sí? Si la consejería diera plata y se cobrara, yo estaría muy rico. Pero resulta que esto es de gracia recibimos, damos de gracia. Entonces la consejería no es un negocio, es algo para ayudar a las personas y darnos a los demás y restaurar muchas personas que están necesitadas. Entonces debemos tener paciencia para escuchar a las personas y debemos tener amor. El amor cubre multitud de faltas, es importante, porque hay gente, van a llegar a su escuela, van a llegar a buscarlo a usted con muchos pecados y muchas acciones, con lo cual usted debe tener amor, el amor de Dios, no su amor que nos sirve, es el amor de Dios que cubre multitud de faltas, ¿sí? Y ese amor que cubre va a ayudar al arrepentimiento. El juicio no ayuda, la misericordia sí. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy importante buscar
siempre la idea de Dios, ¿sí? Mentalmente. O sea, cuando una persona está hablando, a veces yo no sé ni qué hablarle, ni cómo aconsejarle, ni qué decirle. Y de pronto que está hablando está más enredado que en un costal de anzuelos, como dicen por ahí. ¿Yo qué hago? Orar en lenguas. Mientras ella está hablando, estoy orando en lenguas en mi mente. Señor, Espíritu Santo, ¿qué le digo? ¿Qué hacemos aquí? Es muy complicado. ¿Cómo podemos, Señor, ayúdame? ¿Qué le digo? Y viene la palabra de sabiduría, viene la palabra sabia, darle a la persona exactamente la situación. Yo me asombro muchas veces cómo Dios les habla a estas personas y cómo Dios habla unas cosas que pues, personalmente no me las hubiera imaginado decirle a la persona, pero unas palabras muy sabias, muy lindas, especiales, en las cuales eso saca a la persona de alguna situación, o la confronta con alguna situación para un cambio y una transformación. Esto es importante, miren, no lo sabemos todo. Habrá personas que vienen y a veces no está la revelación y uno queda como, no sé qué decirle, cómo aconsejarle. Y lo mejor que podemos hacer es, mira, en este momento no sabría qué decirte, no sabría cómo aconsejarte esta situación. Yo voy a hablar con el Señor, voy a consultar con mi pastor, o voy a consultar con mi esposa, que también es consejera, o voy a consultar con el pastor Otto, ¿sí? Voy a consultar esta situación porque no sabría cómo aconsejarte esto, a ver, para darte una guía muy correcta. Espérame y nos vemos mañana, nos vemos en otro día, te voy a hablar. Es importante eso también, tener humildad y saber que no lo sabemos todo. Y lo último, no dar consejos religiosos. Hay personas que son muy religiosas y dan unos consejos que no son propicios y no son buenos. El ejemplo lo tenía y se me olvidó en este momento. Consejos religiosos no conforme a la palabra de Dios, sino conforme al sentir de la persona. O sea, no podemos meter nuestros sentimientos ni nuestra opinión, ¿sí? En una situación, por ejemplo, de noviazgo, que una persona se vaya a noviar con otro, que se piense casar, no podemos meter nuestra opinión. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? Debemos dar un consejo conforme allá la palabra. Porque puede que yo vea al novio de la muchachita y el novio no me caiga bien. Uy, no, esa persona no le conviene. No me siento bien con ella. Yo pienso que usted no se debe casar con eso. Eso no es problema suyo. Esta situación porque la decisión del matrimonio la toma cada una persona en particular. Porque usted no es el que se va a casar, es la persona. Ahora, usted debe mirar las situaciones, los pros y los contras y aconsejarle de acuerdo a ese pro y esa contra. Pero la persona toma la decisión y usted debe respetar la situación, la decisión que esa persona toma. Entonces, el ministerio de consejería es un ministerio muy importante en la iglesia. Forma parte de la edificación de la iglesia. Hay muchas personas heridas, muchos hermanos en Cristo heridos que van de iglesia en iglesia y no han tenido una restauración. A mi oficina han llegado personas que han venido de otras iglesias, llevan años, 20, 30 años de cristianos con problemas que no han podido solucionar y están allí y van de iglesia en iglesia y no tienen, al contrario, salen más heridas, porque muchas veces son abusados, digamos, en vez de ser ayudados, son explotados o tienen otra dificultad. Hay personas que ni siquiera aceptan la iglesia y no creen en los pastores. Aquí me llegó, tengo una discípula, voy a hablar sobre ella, que ya sabes, ya va a ver este video también, se va a reír porque ella es muy especial. Ella llegó a la iglesia, ella es española, llegó a la iglesia y el saludo que ella me dijo, yo no creo en los pastores. Quiero que sepa que no creo en los pastores. Bueno, no se preocupe. Bueno, han pasado ya los años que está con nosotros y esa mujer nos ama profundamente. Nos
ama, ella es muy especial y yo la amo también, es una mujer muy linda y es una mujer que me ayuda en la liberación y dimos un seminario y ella dio la parte de liberación en el seminario. Pero venía muy herida de su familia, de su niñez, herida con pastores, herida con iglesias, abusada en las iglesias, no abusada físicamente, sino abusada emocionalmente, manipulada. Tristemente eso ocurre en algunas iglesias y aquí tuvimos la oportunidad para restaurar y ha sido una bendición. Y tenemos una guerrera y una mujer muy linda, muy dispuesta a servir. Tenemos una discípula que vale mucho, vale mucho. Entonces es una bendición. Entonces, volvemos, quiero como retomar para terminar, es la sanidad que debemos tener cada uno. Antes de meternos en trabajar, una hermana, los pastores me enviaron una hermana que necesitaba ayuda para otra cristiana que tenía muchos problemas. Y entonces yo dije, hablé con la hermana y le dije, no, mira, te voy a instruir para que tú empieces una labor de consejería y de trabajar y te voy a enseñar a que tú misma lees la consejería a ella. Entonces le empecé a hablar de situaciones y me dijo, pastor, yo no le voy a dar consejería. Quiero decirle que yo necesito ayuda. Yo no estoy habilitada para darle ayuda. Antes yo necesito, con lo que usted me ha dicho, necesito ayuda. Y empezamos una consejería allá y con la amiga, la amiga cristiana, que fue mucha bendición. Estamos trabajando con ella. Entonces, es importante conocer, ser humilde y reconocer que necesitamos ayuda y que necesitamos ganar cosas. Porque en el deseo, digamos, en el deseo emocional de queremos dar y queremos ayudar, necesitamos ser sanos para poder ayudar. Entonces, yo sé que a raíz de estas charlas, de estos talleres, se saltan muchas cosas en el corazón de las personas que identifican situaciones y que necesitan ayuda. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con este taller. La vez pasada que hicimos el taller me resultaron muchas consejerías. Este tiempo que hemos estado en cuarentena ha sido un trabajo muy dispendioso de mucha consejería. Consejerías de varias partes del mundo, consejerías de aquí, de la ciudad, de otras iglesias, pero la iglesia es del Señor, la iglesia en general del Señor y tenemos que ayudar. El ministerio es para la iglesia de Cristo, no es para nuestra iglesia local, sino para la iglesia de Cristo. Como les decía, no es una labor de negocio, es una labor de llamamiento. Y eso es lo que tenemos que tener mucho, es la disposición. Hay una diferencia entre el consejo secular y el consejo bíblico. Hay un consejo secular que es cualquier persona puede dar el consejo, hay un consejo secular que es un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, y hay un consejo espiritual, ¿sí? Dice en el libro de Hebreos, que no encontré la cita, yo la había anotado, pero no la encontré. En el libro de Hebreos, que dice, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a, porque ellos velan por vuestra alma como quien ha de dar cuenta, ¿sí? Pero los pastores, una de las principales es velar por el alma de las personas, no es velar por la mente, no es velar por el cuerpo, no es velar por sus negocios, es velar por el alma. Esa es la labor como pastores y como líderes. Si usted tiene un llamamiento, es discípulo del pastor y está trabajando en la labor de consejería, ese es un llamamiento. Entonces nuestra labor es por el alma de las personas. Y en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y eso es lo que trabajamos. Entonces es muy diferente a los profesionales de la salud. En algunos casos es diferente, ¿sí? Tuvimos inconvenientes y problemas como todas las parejas. Yo como pastor tuve problemas con mi esposa. Mi esposa tuvo problemas conmigo. Yo tuve problemas con mis hijos y mis hijos tuvieron problemas conmigo. He tenido problemas con hermanos y hermanos han tenido problemas conmigo. O sea, somos seres humanos y tenemos situaciones. Teniendo problemas con mi esposa, tuvimos que buscar ayuda psicológica. Nos recomendaron ir a la psicóloga.
Pero como nosotros tenemos un trabajo eclesiástico en la iglesia de consejería, cuando fuimos a la psicóloga y la psicóloga empezó a hablar con nosotros, resultó que todo lo que ella nos decía, nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros prácticamente hacíamos esa labor de todo lo que hay que hacer esta tarea, ya la hicimos. Hay que hacer esto, ya lo hicimos. Nos dimos cuenta de que tenemos que arreglar esto con el Señor porque la psicóloga no nos va a ayudar. Entonces, hay situaciones en que la psicóloga es importante y a veces yo he recurrido a la psicóloga. Hay situaciones que he tenido personas que necesitan química, o sea, algo de medicamento para ayudarse porque es algo de química, no es algo espiritual, no es algo, es algo físico. Entonces, las personas necesitan una situación allí. Entonces, he tenido que recurrir, miren, necesitamos ayudarte en esta área con una psicóloga. Entonces, le recomendamos que es psicóloga. Hay personas que le hemos ayudado porque económicamente no tienen. Hay unas personas psicólogas que nos ayudan y hemos podido trabajar con ellos también. Entonces, no todo es por este lado. Tenemos que estar abiertos a que de pronto una persona necesite ayuda en una situación a nivel espiritual, a nivel psicológico. Pero no es que estas psicólogas son cristianas, entonces trabajan ambas partes, también nos ayudan en esa parte. Entonces, yo pienso que hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Yo quería explicarles y que supieran qué era la consejería, cómo era, de dónde venía la consejería, que tiene un respaldo bíblico 100%. A través de la consejería también entramos a la sanidad interior y también entramos a la parte de liberación. Entonces, ahora este primer plano, como expliqué, es acerca de la consejería, de que usted tenga este taller, lo asuma, mire cómo está su vida, si necesita ayuda, si necesita sanar muchas cosas, si usted tiene una situación repetitiva en su vida que no ha solucionado, que tiene que ver con su pasado. Por lo general, la gran parte de las consejerías, yo siempre me voy a la niñez de la persona. Por lo general, muchos conflictos de personalidad, conflictos de familia, conflictos de parejas, conflictos con los hijos, tienen que ver con la niñez de las personas que no solucionaron. Eso lo vamos a ver mañana y va a ser muy importante porque vamos a entrar a profundizar el corazón de las personas, de dónde vienen los problemas de muchos. Entonces, los dejo por hoy. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Saludo a los hermanos que al comienzo saludaron por ahí, no escribí chat, pero quiero saludarlos, muy amables por estar con nosotros. Los bendigo y les agradezco mucho de su tiempo poder compartir esto también. Pastor, estamos en sus manos. Amén, amén. Qué bueno, muy interesante. Hay muchos tips. Yo creo que fue un buen barrido por el tema de la consejería. Yo tengo dos consejerías claves en mi vida que me marcaron la vida. Una fue que una vez estaba en mi trabajo y escuché que alguien estaba sin trabajo, un muchacho joven, era creativo también y acababa de tener un bebé y yo me compadecí, yo no conocía al tipo, yo me compadecí del tipo y dije, ¿y dónde vive? ¿Y cómo le puedo ayudar? Y me dieron la dirección y fui y lo busqué sin conocerlo y él estaba sin trabajo y acababa de tener un bebé, entonces yo fui y le dije, venga, vaya a mi compañía que yo creo que ahí le puedo conseguir trabajo. Él fue a mi compañía y sí, le dieron trabajo. El problema fue que a los 6 meses me echaron a mí y lo dejaron a él. Pero antes de que me echaran y de que darme cuenta que me iban a echar, yo sentí ir a orar y me metí al baño de la oficina. Y oré ahí con el Señor y el Señor me habló. El Señor me dijo, tú eres hijo del Rey de Reyes. A partir de hoy yo veo por ti. Yo me emocioné, hijo del Rey de Reyes, a partir de hoy me van a ascender. Yo pensé que me iban a ascender, me iban a aumentar. Y resulta que eran las 12 y piquito, y entonces ya era la hora de salir a almorzar. Y yo siempre salía con este compañero que le habían dado el trabajo porque yo lo llevé allí y yendo a tomar el bus, porque tomábamos el bus juntos, me dice, oye, Rubén, hay un problema en la oficina. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Dice, algo muy grave. Estamos en una crisis financiera terrible en el país. Van a echar 17 personas. ¿Cómo así?
Y te dice, pero lo más grave es que, hermano, usted está en la lista. Y el que me dio la noticia a mí de que me iban a echar es el que yo llevé. Entonces, yo me ofendí con Dios. ¿Cómo así que el hijo del rey de reyes y lo van a echar? A los 15 minutos me di cuenta que me iban a echar. Y yo entré en una crisis. Esa semana fue terrible, enojado con Dios, faltón. Yo pensaba que Dios era un faltón. Entonces decidí buscar un pastor. Yo no era cristiano de iglesia. Yo tenía sueños y visiones y visitaba una iglesia, visitaba otra, pero yo no estaba comprometido con ninguna iglesia. Y había un pastor que me acuerdo que llamaba Marcos Divine, un americano muy serio, y yo le pedí una cita y él me dio la cita. Entonces yo fui y le dije, mire, estoy muy enojado con Dios. ¿Y por qué, hombre? No, pues que como así que entro al baño, estoy orando y escucho la voz que me dice, tú eres hijo del rey de reyes, a partir de hoy yo veo por ti. A los 15 minutos me doy cuenta que me van a echar y me echaron. Dios es un faltón, ¿cómo así que me promete una cosa y no me la cumple, sino que me sale por otro lado? Y este pastor con una sabiduría impresionante que me desubicó, me confrontó, me dijo, oiga, Roosevelt, ¿no se da cuenta del amor de Dios? ¿No se da cuenta de todo lo que Dios lo ama a usted? ¿Cómo que me ama si echaron al hijo del rey de reyes? Pero Roosevelt no se da cuenta de lo que Dios hizo con usted. ¿Qué hizo? Roosevelt, el Señor te avisó 15 minutos antes que te iban a echar, pero te dijo, tú eres hijo del rey de reyes, yo voy a responder por ti. Lo estás viendo por el lado negativo, pero él te estaba diciendo era yo voy a responder por ti, no te preocupes. A mí eso me cambió la óptica y ese pastor, esa consejería me ubicó. Bien, lo interesante es esto, yo estaba desubicado, enojado, amargado. Ese hombre, con esa frase, me ubicó. Yo lo que yo veo que muchas veces un pastor, con una frase, con una revelación, lo que dice Otto, con un discernimiento, da una solución y esa consejería marca esa vida y la salva. Mire, si a mí ese hombre no me da ese consejo, yo no hubiera continuado buscando a Dios y me hubiera amargado la vida. Por eso un consejo a tiempo es muy importante. La otra consejería que a mí me impactó en mi vida es, estábamos recién comenzando el grupo en Los Cámbulos, apenas estamos comenzando el grupo familiar, de amigos, donde nació la iglesia. Y un hombre que comenzó a asistir a la iglesia, un día se me arriba, me dice, mire, Roosevelt, yo necesito una consejería. Yo nunca en mi vida había dado una consejería. Yo tenía un grupo en mi casa, pero yo no sabía dar consejerías. No había hecho un curso de consejería ni nada. Pero yo vi al hombre tan necesitado que le dije, bueno, venga mañana a las 8. El hombre llegó, se sentó y trataba de hablar, pero no podía hablar. Y intentaba, pero no podía decir nada. Entonces, de pronto yo comencé a sentir en mis manos como sangre, como si estuviera melcochudo las manos, como sangre. Y yo entendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Este hombre había tenido un problema de sangre. Y yo le dije, mira, hermano, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea sincero. Sí, me dijo, porque el hombre estaba atortolado. Le dije, usted tiene un problema en este y este sentido, exacto, como el Espíritu me lo mostró. Yo lo sentí en ese momento, yo lo vi. Dijo, sí, eso es lo que estaba tratando de decirle, pero no sabía cómo decírselo. Pero bueno, el Espíritu Santo está aquí y quiere que tú seas libre. Cualquier situación, cualquier pecado que tú hayas cometido, la sangre de Cristo te limpia. Y ese hombre confesó su pecado, ese hombre se liberó, ese día fue libre completamente. Entonces el Espíritu Santo, lo que decía Otto, también nos ayuda a que esa consejería, porque él conoce la necesidad de esa persona, conoce el engaño, conoce el problema, y a veces uno sin saber nada de la persona, uno puede ver el problema, uno puede ver la solución también para ayudar a esa persona.
Yo pienso que esto de la consejería, como lo ha planteado Otto, me parece muy valioso, me parece muy importante. Creo, Otto, que este es un abrebocas nomás. Yo creo que vamos a tener que profundizar esto. Y yo le podría plantear a los que están oyendo que los que quieran profundizar, vamos a hacer un chat aparte para que Otto pueda hacer un trabajo más profundo en esta área de la consejería, porque creo que hay mucho material, Otto tiene mucha experiencia y los que quieran, que tengan llamado a pastor, que tengan llamado a consejero y quieran profundizar, vamos a buscar un espacio, vamos a dar un tiempo que Otto se prepare para que nos ayude a entrenar consejeros. ¿Vale? ¿De acuerdo, Otto? Como digas, Amén. vamos a hacerle. Amén, hermano. Bueno, hermanos, muchas gracias por su permanencia, por su búsqueda, por sus ganas. Gaby Ricardo, Ligia María Gámez, Miriam Camargo, Nelsi Salazar, Nancy Morera, Sandra Suárez, María Victoria Noguera. Amados hermanos, tomen estos apuntes que han tomado. El Espíritu Santo está buscando consejeros. Necesitamos consejeros. Ahí, en este momento de confusión, en este momento de incertidumbre, se necesitan consejeros. Así que los invito. Vamos a hacer este repaso general que va a dar Otto, pero después vamos a buscar la manera de profundizar y entrenar consejeros. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Descansen. Mañana a las 9 de la noche continuamos hablando ya de sanidad interior y pasado mañana de liberación. Que Dios les bendiga, amados. Gracias por estar con nosotros. Amén.